Mi etapa favorita fue cuando la viciaba horas al Roblox. Uf. Yo últimamente estoy intentando cambiar mi mentalidad de los juegos, por ejemplo, y cada vez quiero dejar de jugar más los jueguitos nada más por puro gusto, porque yo me he viciado mucho. El último juego que me he viciado mucho ha sido el Valorant, por ejemplo, y ayer de hecho lo jugué una partida y me fui. Mira que quería jugar más, porque estaba con mi dúo y quería seguir jugando porque ganamos una partida y es como natural querer seguir ganando, pero dije no, me voy y me fui. Me fui para no dormirme tan tarde, para poner más otras cosas, o sea, porque si no, seguía jugando y tal, y no. Jugar juegos, amigo, está piola y es muy entretenido y todos pasamos por la etapa en la que nos viciamos, pero realmente no estás haciendo nada positivo. No ganas nada de los juegos y viciándote a los juegos, absolutamente nada. A no ser que quieras dedicarte profesionalmente, que es muy distinto, que tampoco lo recomendaría personalmente yo hablando desde la experiencia. En algún momento también me iba a dedicar a un jueguito profesionalmente. Jugué torneos de ese jueguito y todo, y me requería como 8 horas al día jugar, entrenar, estar con el team. Era mucho tiempo y pues no ganaba nada. Ganaba lo del torneo y ya está. Porque todos pasan esa etapa. O sea, si hay mucha gente que piensa, ¿no? Voy a dedicar a los esports, man. Voy a ser un gamer ahí bien piola. Ya, amigo, pero es que haz de cuenta que para que seas ese gamer piola, como Pepito Gameplays, que lo ves en torneos mundiales ganando dinero y ganando torneos quizá, o así piola, tienes que pasar todo un proceso en el cual tienes que primero meterte primero ser bueno, viciarle mucho hasta llegar al tops del leaderboard. Luego de eso, conocer gente en ese medio. Si no conoces a nadie del medio que sea pro, valiste ver. Buscarte entonces una oportunidad con algún equipo chiquito o que esté intentando meterse al mundo de esports, que juntan a otra gente como tú. Te metes a ese equipo chiquito y vas a estar literalmente explotado, entrenando, sin paga alguna, por mero gusto nada más y mero sueño, en plan de llegar más lejos. Vas a entrenar con ese equipo chico, vas a jugar torneitos chicos y capaz, si sobresales mucho, vas a poder escalar a otro torneo un toque mejor, donde haya personas más pros y demás, y así vas a poder ir escalando poco a poco. Pero en el proceso es muy matado, y lo peor no solo es que es matado, sino que no ganas nada de dinero o prácticamente nada. Entonces yo realmente no recomendaría, porque jugar tantas horas un juego, lo digo por experiencia, es muy matado, muy matado, y encima si no vas a tener ninguna recompensación económica, no estás ganando nada. Estás perdiendo tiempo de tu vida que puedes dedicarte a hacer algo más útil. Puede que te guste el juego y puede que tú sientas que eres bueno, pero ¿realmente quieres eso para tu vida? Te va a tomar como mínimo quizá un año lograr escalar hasta un nivel competitivo de torneos grandes. ¿De qué te sirve ese año? Si tienes suerte te va a tomar un año, amigo. Y esto es, muchas veces lo que va a pasar es de que tú eres pro, pero no eres pro competitivamente hablando, porque ese es otro tema. Jugar Rankeds no es jugar competitivo. Jugar competitivo es saber estrategias, seguir estrategias, tener buena comunicación con tu team. Es lo más importante en el juego competitivo. A diferencia de jugar Rankeds, tú puedes jugar Ranked muteado y si eres pro puedes llegar a escalar de nivel porque eres pro. En juego competitivo de teams, más importante que ser pro es tener una buena comunicación, buenas strats de equipo. Entonces, ¿de qué te sirve tragarte tanto tiempo de esfuerzo y demás para luego llegar al nivel más competitivo quizá, o el primer nivel más competitivo chiquito, y vas a darte cuenta de todos esos fallos recién, amigo? Entonces, y vuelvo y repito, es una pérdida de tiempo, lo veo yo, al menos dedicarte a eso, si es que no ya tienes un nivel por naturaleza muy alto y quizá algún amigo que ya esté jugando ahí alto para que te pueda también contactar y no tengas que pasar el proceso de meterte en equipos chiquitos, escalando. Es muy matado. Yo personalmente diría que dediques tu tiempo a algo distinto, algo más productivo, que fuera de joda, como estudiar, por ejemplo, ¿sabes? Pero bueno, tipo que te va a dar algo más fijo. Pero bueno, en fin, al final cada quien hace lo que quiere. Creo que la mejor parte de un juego es darle su tiempo y más aún marcar una etapa con ellos. Dice. La mejor parte de un juego es cerrarlo. Nada, mira. Depende, amigo. Es que los juegos son como tus juguetes. Los juegos son literalmente los juguetes para un mayor rango de gente de edad. Jugar un juego es como estar jugando con tus juguetes de niño. ¿Ganas algo? No. Ganas pura satisfacción. La diferencia es que cuando eres niño, lo que haces es que no tienes ninguna otra responsabilidad cuando eres niño. Tu responsabilidad es hacer tu tarea del colegio, que no es la gran cosa, o muchas veces incluso siendo niño te ayudan tus padres o algún hermano mayor. Entonces, no tienes responsabilidades reales. En cambio, cuando ya eres un adulto, si le dedicas muchas horas a un juego, no es sabio, porque estás haciendo lo mismo que cuando hacías de niño con tus juguetes, pero de otra manera, y no estás ganando nada. Entonces, jugar un juego es como tener un pasatiempo de placer.
Más no deberías viciarte a eso. Muchas gracias, amigo. Con los juegos ganas una adicción como yo con el Stardew Valley Sí, no, Doctoral. eso es verdad. Los juegos te pueden meter mucho una adicción, amigo. Lo digo porque yo también me he viciado muchos juegos, men. A lo largo de mi vida me he viciado varios juegos. Y como digo, poco a poco estoy intentando cambiar ese chip porque a diferencia de cuando era más pequeño y tenía menos responsabilidades, pues las cosas van cambiando, amigo. Y las metas van cambiando y todo va cambiando. Entonces es como mejor darte cuenta de eso desde más joven a tener que darte cuenta después, todavía más adelante, amigo. Así que nada.